Ya está Luis con nosotros. Bueno, del otro lado del teléfono, Luis Soriano con Derechos Humanos. Luis, ¿cómo te va? Excelente mañana. Hola, Toño. Buenos días. Saludos a ti y a todo tu auditorio. ¿Cómo les amaneció por la No, mañana? perfecto, perfecto. ¿Tú qué tal? Bien, bien. Aquí estamos recordando precisamente, fíjate que ya de ayer, Toño, el lunes 20 de noviembre, fue un día muy importante, porque se celebra el Día Universal del Niño y se conmemoran los aniversarios de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos del Niño en 1959 y la aprobación de la Convención del Derecho del Niño en 1980. Pero para nuestro país, para nuestro estado, para nuestro municipio, pues no hubo menciones, no hubo actividades, no hubo acciones que visibilizaran esto. Y esto pues es evidente la invisibilización de la situación de los derechos humanos de las niñas, adolescentes que tenemos en nuestro entorno. Y es una situación delicada, ¿no? Sí. Ya para el mundo y por lo menos para cuando se celebraron tanto la Declaración Universal y esta convención, pues resulta ser un instrumento, el instrumento más importante y universal de los tratados internacionales, pues se establecieron una serie de derechos para los niños, para las niñas, para los adolescentes, incluidos los relativos a la vida, a la salud, la educación, el derecho a jugar, a la vida familiar, a la protección frente a la violencia, a la discriminación y a tener que escuchar sus opiniones. No sé si te acuerdas, Toño, que en algunas participaciones anteriores hablamos de lo que era el adultocentrismo, que es precisamente la actividad o la acción que tienen los adultos frente a las infancias, de no tomarlos en cuenta, de no considerar su opinión, de no verlos como personas con derechos, sino más bien como patrimonio o como objetos o como parte de una familia, pero no como personas. Y eso es precisamente parte de las cosas que se están buscando romper con este tipo de declaraciones, convenciones. Y en este año, Toño, 2023, derivado de este Día Universal del Niño, cada año hay una frase o alguna activación que se celebra o se realiza. En este año toca la frase para cada niño todos los derechos, y precisamente parte de los derechos es el que sean tomados en cuenta. Es un tema interesante, ¿no? Sin duda alguna, darle voz a los pequeños, escucharlos, sentarse frente a ellos y conversar es una gran enseñanza. Ellos también nos enseñan, Luis. Sí, claro, claro, de hecho ellos nos enseñan más desde su claridad de cómo ven las cosas, nos permiten conocer más esto. Y por eso mismo lo que tú acabas de decir es fundamental, porque todos los miembros de nuestra sociedad, y hablo de padres, de madres, de personal docente, de salud, de dirigentes gubernamentales, de líderes religiosos, de personalidades de la política, el mundo empresarial, la sociedad civil y los medios de comunicación, deben de desempeñar un papel clave en el bienestar de las infancias, reconociéndolos primero a las infancias y después de reconocerlos, dándoles el lugar que se merecen, pero no a ellos, sino a nosotros frente a ellos, reconociendo que no somos nosotros los que les damos ese derecho, sino son ellos como Claro. personas los que los tienen. Y desde ahí podemos partir en estos temas. Es fundamental. Mira, por ejemplo, los días internacionales o mundiales que de repente hemos tocado acá en el programa, lo que nos ofrecen son puntos de partida para llevar a cabo medidas inspiradoras para defender, promover y celebrar, por ejemplo, los derechos humanos. En este caso, pues vienen siendo los derechos del niño a través del diálogo, de las acciones que construirán obviamente un mundo mejor para los niños. Y por eso mismo, el martes pasado, Toño, en el programa de Voz Ciudadana con Luis Soriano, que tuvimos como invitado
a Juan Martín Pérez, quien es el coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, donde donde acompaña procesos de incidencia política, da fortalecimiento a organizaciones sociales de 19 países, y el tema fue precisamente hablar de las infancias en América Latina. Y fíjate que identificamos dentro de varios temas precisamente lo que te mencionaba, el adultocentrismo, como el acto de discriminación y de intolerancia de los adultos frente a los derechos de las infancias. Y eso pues hace evidente lo fundamental y necesario que días como el de ayer, 20 de noviembre, pues sí realmente empecemos como a visibilizarlos en la escuela, en el municipio, en el estado, en la federación, pues porque son días importantes, ¿no crees? En nuestra casa, en el hogar. Así es. Tomarlos Sí. en cuenta, pero por supuesto las políticas públicas tendrán que estar encaminadas al respeto inherente del joven, del pequeño, del niño, de la niña en Puebla y en todo el país y en el mundo, Claro. Luis. Sí, no, y bueno, vayamos a números, ¿te parece, Toño? Adelante, a ver, esos números que son crudos, pero reales, claro. a ver. Mira, hablemos de números en México. En el segundo, o sea, México es el segundo país en América Latina con mayores cifras en materia de trabajo infantil. Según el INEGI, más de 3.3 millones de infantes trabajan en actividades formales e informales y otro tipo de actividades que no son remuneradas o en actividades dentro de los negocios familiares, por ejemplo. Sí. La Coneval identificó que más de la mitad de la población infantil en México vive en la pobreza, siendo el principal faltante lo relacionado al tema de salud, seguridad social, obviamente salud, alimentación, seguida de la falta de educación y actividades lúdicas. En Puebla, el 18.3% de infantes entre 5 y 11 años laboran en alguna actividad económica. El 12.6% participan en una actividad que pone en riesgo su vida, como puede ser la construcción, la minería, trabajar en bares, en cantinas, etcétera. El 65.6% de la población infantil se encuentra en situación de pobreza. Esto es un equivalente a 1.425.700 infantes. Y en la ciudad de Puebla, Toño, el 8.5% de jóvenes ha sido víctima de algún delito, y estas cifras, sin embargo, pueden ser más alarmantes si las desglosamos en torno al tema étnico, de la lengua, el género, la preferencia. Esto es gravísimo, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Y los datos que estás mencionando, tremendos. ¿Cuántos están en pobreza en el país? ¿1 millón qué? En el país estamos hablando de 1.425.700 infantes. Imagínate. Fíjate, yo estaba pensando en el tipo de trabajo peligroso para los pequeños, pero hablas de la construcción, bares y qué más. Cantinas, bares, minería, por ejemplo, ¿no? Son algunas de las actividades que son actividades de alto riesgo. Sí. Pero también el tema es que hay actividades económicas que puede ser cualquiera, que no precisamente solamente estas, que estamos hablando de niños de 5 a 11 años, que es el 18.3% de infantes que realizan alguna actividad económica. O sea, imagínate niños de 5 a 11 años, Toño. Sí. Teniendo que estar trabajando, es dolorosísimo. A ver, aquí en Puebla tenemos varios cruceros y hacemos, no sé si no los observamos, si no los vemos, muchos pequeños, muchos, trabajando ahí con sus madres al lado. Sí, ¿te acuerdas? Ya tuvimos oportunidad de hablar precisamente de esto, del trabajo callejero, sí. En donde precisamente las infancias son las más afectadas, en donde lo ven como una actividad laboral, moralmente correcta por parte de los sistemas municipales, y lo que hacen es pues dejarlos hacer sus cosas si no se identifica el tema de las redes, que pueda haber de trata,
situaciones de explotación, inclusive infantil, si no se ve de otra forma. Y tampoco se atiende el fenómeno desde el desplazamiento de población de pueblos originarios, y que están haciendo esto algunos por necesidad y algunos enganchados o atrapados por estas redes de explotación. O sea, no se les está dando la visión correcta a este entendimiento, y solamente se atienden casos desde la visión de asistencia social, y sí es un tema súper delicado, ¿no? Le pregunto al experto, ¿qué clase de tarea, de estrategia, de política pública se tiene que hacer para vigilar, normar, dejar que los niños sean felices? El tema es, o sea, lo que deben de fortalecer o tendrían que fortalecer es el sistema, el CIPINA. Sí. El CIPINA es el sistema estatal que se dedica supuestamente a realizar todas estas acciones en pro de todas las infancias. El problema es que el CIPINA a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel municipal, lo han debilitado las mismas estructuras del poder. No sé si de manera intencional o por la gran complicación que existe en otros rubros, pero se ha descuidado, no se ha construido las políticas públicas desde una perspectiva de derechos de las infancias, las calles, todo ese tipo de situaciones no se ve desde esta perspectiva. Lo que hay que hacer es potencializar el diálogo con las infancias para que desde las infancias también identifiquemos qué tenemos que hacer, porque hay un tema bien delicado que precisamente es parte del adultocentrismo. De repente generamos políticas públicas siendo adultos pensando que los niños, las niñas y los adolescentes lo que necesitan es determinada situación, cuando en realidad lo que necesitas es entablar un diálogo con las niñas y adolescentes para construir políticas públicas desde la visión de la necesidad que tiene el niño, la niña y el adolescente, sí, y no desde lo que el adulto cree que necesita. Eso es fundamental, ¿no? Sí, sí, sí. Y mira, antes de que se nos acabe el tiempo, le propongo a tu auditorio, a todas las gentes que nos están escuchando y todas a las que alcanzas, que es muchísima, que precisamente para que se genere un tema de sensibilización y desde la postura lúdica, les sugiera algunas películas, si tú me lo permites. Adelante, por favor. Mira, por ejemplo, está la de Camino a la Escuela, que es de Estados Unidos, que es del año 2012, que es un documental que muestra la historia de 4 niños que viven en distintos rincones del planeta y que comparten un mismo deseo, aprender. Deben recorrer largas distancias, etcétera. Otra película es El niño de la bicicleta, que es de Bélgica, que es del 2011 también, y es de un niño de 11 años que se escapa del hogar de acogida para buscar a su padre, conoce una peluquera y le brinda todo el amor y todo su apoyo. Por ejemplo, Precious, que es de Estados Unidos, que es del 2011, que es una adolescente de Harlem, que es maltratada por su madre, violentada por su padre, y queda embarazada, le expulsan de la escuela, es inscrita en una escuela alternativa que le ayuda a encauzar su vida, por ejemplo. Cometas en el cielo, del 2007, que un hombre regresa a su país natal, de Afganistán, por ejemplo. Las tortugas también vuelan, del 2004. En el mundo a cada rato, del 2004 también. El rey de las máscaras, que es una película china del 96. Matilde, que es dirigida por Danny DeVito, la película del 96. La fuerza de la ilusión, que es una película americana del 92, donde 2 niños de 11 años y 8 años crean un mundo fantástico, ¿no? Para escapar de las agresiones de su padrastro. Por ejemplo, sueñan con volar y deciden construir un avión. Esto es parte de las cosas que tenemos que hacer, Toño. A lo mejor no podemos enseñar o enseñarnos nosotros como personas adultas a vivir estos temas o entender qué sucede, pero a lo mejor a través de las actividades lúdicas nosotros podemos primero sensibilizarnos como adultos y segundo
ver qué películas y a qué edad pueden verlas con tus hijos, con tus nietos, siendo cuidador de tus sobrinas, de tus sobrinos, etcétera, y más o menos calcular la edad para que la puedan ver en familia o en compañía de los infantes, de las infancias, y que se pueda generar un diálogo de por qué pasa esto, cómo hacemos esto, por qué está bien, por qué está mal, y eso permite entablar un diálogo y empezar a romper con el adultocentrismo. Claro. Fíjate, también se me viene a la mente El niño de la pijama rayas. Ah, claro, sí, es muy buena. Sí, es parte, hay muchas. Estas son algunas de las que estamos recolectando muchas organizaciones y que inclusive recomiendan organizaciones, pero híjole, hay muchas películas que pueden motivar el diálogo, Sin ¿no? duda. Y hay que hacerlo. Sin duda. Luis Soriano, muchísimas gracias por la participación y nos escuchamos el próximo martes. Te mando un fuerte abrazo. Abrazo fuerte también. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Bueno, ahí está la reflexión de derechos humanos por Luis Soriano. 9 de la mañana con 1 minuto.